nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 10. ¿Qué y cómo enseñar a un niño o niña con discapacidad intelectual en la escuela y en el hogar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola a todos. Espero que en el momento que estén escuchando este episodio se encuentren lo mejor posible. Para mí es un verdadero privilegio llegar una vez más a ustedes a través de este episodio. Bueno, pues en el episodio 7 les hablé un poco sobre la discapacidad intelectual, las formas en las que se presenta, en su mayoría a través de algunos síndromes, y les compartí una guía de signos de alerta para los papás y una lista de chequeo de signos de alarma para las educadoras, por los casos en los que no se cuenta con un diagnóstico y la familia no ha podido dar la atención pertinente, y también les di a conocer de manera general algunas ideas de cómo aprenden, qué fortalezas poseen y qué podemos enseñar a los niños y niñas con discapacidad intelectual. Por cierto, les recuerdo que los documentos en los que me estoy apoyando se encuentran disponibles para su descarga en la página de Enséñame a Crecer en Facebook, porque nada mejor como sentarse detenidamente a revisarlos y retomar lo que sea funcional para cada uno de los casos en específico. Recuerden que yo aquí solo les presento un resumen de los aspectos más relevantes que considero pueden ser de utilidad, pero bueno, ya les he mencionado que cada caso debe de recibir la particular atención que merece. Bueno, al respecto, la verdad es que este episodio causó inquietud entre los oyentes. Tuvo una respuesta favorable. Veo que hay muchas personas, tanto maestras, maestros como padres de familia, que están interesados en conocer más al respecto de esta discapacidad. Es por eso que el día de hoy decidí ahondar un poco más en este tema. Si bien cabe aclarar que esto no es una receta que se pueda aplicar de manera exacta con todos los niños que tienen discapacidad intelectual y tampoco sustituye la atención que cada uno de ellos requiere, la intención es que el día de hoy podamos conocer qué aprendizajes básicos son los que debemos ayudar a que estos pequeños adquieran y sobre todo disipar esas dudas al respecto. ¿Cómo es que podemos enseñarles? La primera duda quizás sea saber qué vale la pena enseñarles, y yo cambiaría aquí la pregunta más bien por ¿qué debo enseñarle? ¿Cómo se lo debo enseñar para que aprenda? Y les digo esto porque he conocido gente que literalmente me ha dicho: pero a un niño con esta discapacidad le enseñas a jugar, a agarrar los cubiertos y a limpiarse la cara para que coma y no esté sucio, ¿verdad? Porque en realidad ellos no te entienden. Y bueno, la realidad es que la forma de pensar de estas personas atiende a la lógica de pensar que al ser una discapacidad intelectual, pues obviamente es la capacidad intelectual lo que se encuentra limitado, y muy comúnmente las personas suelen asociar a que esto pues implica que la persona no esté en posibilidades de aprender. Y bueno, ya les había comentado que esto es un error, y más allá de ser un error, implica un acto de discriminación y menosprecio que puede limitar precisamente el aprendizaje y la calidad de vida del niño o de la niña con discapacidad intelectual.
Como les comenté en el episodio 7, vuelvo a reiterar, todos los seres humanos, independientemente de si tenemos o no una discapacidad u otra condición, somos susceptibles de aprendizaje, mejoría y cambio. Muchos conocemos dichos populares como perro viejo no aprende truco nuevo o genio y figura hasta la sepultura. Bueno, pues déjenme contradecir a la voz popular porque actualmente la neurociencia con las investigaciones de plasticidad neuronal nos lleva a reconocer que el ser humano siempre está aprendiendo y que la arquitectura de nuestro cerebro se modifica continuamente a lo largo de la vida. Así es que en teoría y en la práctica, aprender es también un acto que implica voluntad, la voluntad y la decisión de querer aprender. Claro está que los bebés y los niños aprenden con mayor facilidad en lo que se conoce como periodos sensibles, pero en general siempre estamos aprendiendo y también hay que considerar que cada persona aprende a un ritmo y a un estilo, distinto, por lo que puede requerir apoyos, tiempos o metodologías diferenciadas para lograrlo. Y en el caso de nuestros niños y niñas con discapacidad intelectual, esto es lo que nos va a dar la pauta para saber qué y cómo enseñarle. Ok, centremos nuestra atención en aspectos prácticos de lo que podemos enseñar y cómo enseñarlo a nuestros niños y niñas con discapacidad intelectual, porque regularmente esto es lo que genera conflicto. ¿Qué le enseño? ¿Qué no? ¿Y qué sí? ¿De qué manera lo hago? ¿Qué requiero? ¿Esto lo puede hacer la familia o se necesita permanentemente del apoyo de un especialista? Y si bien hay acciones, actividades y habilidades que deben ser abordadas específicamente con el apoyo de un especialista, también debemos reconocer que hay muchas otras que la familia debe y puede realizar desde que este pequeño está presente en la familia. Comúnmente cuando un niño o niña con discapacidad intelectual llega al preescolar, se encuentra poco estimulado. El desfase que observamos entre la edad cronológica y la edad mental suele ser significativo, pero no solo por las características propias de la discapacidad, sino porque pocas veces se da el seguimiento puntual, tanto médico como de estimulación temprana y de terapia en general, desde el nacimiento o desde que es diagnosticado o desde que los papás se percatan que hay algo por ahí que no está resultando en el desarrollo como debiera de ser. Y en algunas ocasiones, aunque se le da la atención, es muy común ver que los padres de familia no cuentan con los recursos para poder apoyar a su pequeño. Es decir, o bien acuden a un servicio especializado por parte de donde sean ellos derechohabientes de algún servicio médico y lo atienden, pero esto no se replica en el hogar, solamente se queda en el día y hora que el niño acude a una terapia, por decir, de lenguaje, a una estimulación temprana o a una terapia ocupacional. Y fuera de este espacio ya no hay un refuerzo como tal de parte de la familia para apoyar a su niño o niña. Esto definitivamente nos limita en los avances que estos pequeños puedan tener porque el mayor tiempo no lo pasa en la terapia e incluso cuando se incorpore a la escuela, con nosotros en el preescolar pasará 4 horas como máximo. El resto del tiempo el niño o niña está presente en el hogar interactuando con toda su familia. Es por eso que si hay mamás, papás que ya están retomando esta atención en los servicios especializados o incluso dentro de las escuelas con el apoyo de una USAER, lo más importante será que todos los apoyos que este pequeño o pequeña reciba pues sean también replicados en la casa, es decir, que lo que se enseña en estos espacios tenga una retroalimentación continua dentro de la casa y con todas las personas
con las que el niño o niña está interactuando. A veces los papás están dando las indicaciones que a ellos les dieron en estos espacios, pero quizá los tíos, los abuelos o los propios hermanos no las retoman como debiera de ser. Y en la escuela también nos suele pasar algo similar. A veces las retoma la maestra y los compañeritos de clase suelen sobreproteger, o a la inversa, a lo mejor los compañeros de manera directa o indirecta están dando cierta estimulación al pequeño o pequeña, y la maestra pudiera tener algunas actitudes de sobreprotección que pudieran limitar esta interacción. En cuanto a las educadoras, específicamente es común que surjan dudas sobre cómo enseñarle al alumno que acaba de recibir con esta discapacidad qué del programa de estudios vigente es lo que debe saber y cómo lo va a ajustar o diversificar en su planeación para que este pequeño o pequeña logre aprenderlo. Bueno, pues esto nos va a llevar un poquito de tiempo, y para las recomendaciones las voy a dividir en dos aspectos. Las primeras van a ser lo que debe enseñar la familia y lo que puede enseñar la familia, y después pasaremos a lo que puede y debe enseñar la educadora dentro de la escuela. Y voy a comenzar con la familia precisamente por esto que les acabo de mencionar, porque es en el hogar donde el niño nace, crece y pasa la mayor parte del tiempo. Lo que la familia haga desde los primeros días del nacimiento y a lo largo de los años definitivamente va a repercutir muy significativamente en todo lo que posteriormente este pequeño o pequeña logre aprender. Comencemos por definir que mucho dependerá del grado de severidad de la discapacidad. No es lo mismo enseñar a un niño o niña cuyo diagnóstico es de mosaico por síndrome de Down o con un diagnóstico de discapacidad intelectual limítrofe con un alto grado de funcionalidad, que enseñarle a un niño o niña con una discapacidad intelectual severa o múltiple. Es decir, que además de la discapacidad intelectual, presenta otra u otras discapacidades como la visual o la auditiva. Por lo que las recomendaciones que a continuación les brindo están dirigidas a estos casos que van de leve a moderado y donde desde el nacimiento o en los primeros meses se tiene un diagnóstico, aunque también cabe aclarar que muchas de estas recomendaciones pueden ser implementadas aún en los casos de sospecha posterior o cuando el diagnóstico se da en años posteriores al nacimiento. Bueno, ¿qué le corresponde a la familia enseñar? Vamos a partir de la etapa del nacimiento. Del nacimiento a los 5 meses aproximadamente, es de suma importancia que la mamá, el papá y la familia en general le ayuden a focalizar la atención como a cualquier otro bebé. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros tenemos que desarrollar esta habilidad de atender a cada uno de los estímulos que se nos presenta. Para cualquier bebé en condiciones óptimas de desarrollo, esto se da prácticamente de manera natural, pero en los casos de los niños y niñas con discapacidad intelectual, será necesario que la familia centre las acciones primeramente en esto, en favorecer esa atención. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues la primera forma de hacerlo será hablándole por su nombre, mirándolo a la cara mientras le hablan, ya sea que esté en la cama o si lo están cargando o si están jugando con él o ella, cantarle y mirarlo a los ojos. Regularmente, un niño o niña al momento de nacer, a los pocos días, empieza a distinguir la voz de su mamá, posteriormente la voz de otras personas cercanas, y se guía por la vista ante los estímulos que observa en el entorno. Muy probablemente nuestro bebé con discapacidad intelectual tenga mayor dificultad para centrar la atención en estos estímulos. Por lo tanto, una manera en la que de forma específica lo pueden hacer, pues es que al
mirarlo, puedan tomarle su carita con delicadeza, pero con firmeza, para asegurarnos que nos está mirando, que es capaz de vernos al rostro y que sepa que nosotros lo estamos mirando a él o ella. Y posteriormente realizar estos juegos donde pasamos una sonaja o un peluche o algún objeto llamativo frente a su carita. Primeramente, colocarlo cerca a cierta distancia para que lo observe. Si a lo mejor es una sonaja que al manipularla genera sonido, pues hacerla sonar para que reaccione ante este estímulo y posteriormente ir variando la dirección de este objeto para que con la vista trate de seguir la trayectoria que estamos realizando, a lo mejor arriba, abajo, a un lado, al otro. Y nuevamente será necesario que si en un primer momento no lo hace por sí mismo, pues le apoyemos precisamente sujetando su carita para que logre llevar la mirada de un punto a otro. Claro, teniendo cuidado de no lesionarlo. Otra de las situaciones que puede hacer la familia es propiciar que intente tocar y alcanzar progresivamente los objetos. Cuando jugamos precisamente a esto de pasar los objetos frente a su rostro, perdón, quizá en un primer momento haya que apoyarle a sujetarlos con una o ambas manos, pero sobre todo propiciar el interés por explorarlos. Que los toque de manera directa, hablarle en todo momento de cómo es ese objeto, cómo se llama, para qué sirve, de qué color es y entonces permitir que el niño o niña lo explore libremente o con ayuda de el adulto que le acompaña. Recordemos que en estos pequeños lositos del desarrollo no van a aplicar como en la generalidad de los niños, es decir, que en un bebé sin discapacidad esperaríamos que quizá durante el primer mes identifique la voz de su mamá y reaccione ante su rostro. Probablemente nuestro bebé con discapacidad intelectual esto nos lleve más meses y será necesario reafirmar diariamente con cariño, con paciencia, propiciando que en todo momento el bebé interactúe con los adultos, ya sean sus padres o cuidadores. Existen ejercicios físicos que los terapeutas recomiendan específicamente para mejorar el tono muscular. Ya les había comentado en el episodio 7 que una característica en los niños con discapacidad intelectual es que poseen un bajo tono muscular. Es decir, que su piel, sus músculos en general son muy aguaditos. Estos ejercicios son de vital importancia porque esto le permitirán adquirir control de cuello y cabeza, sentarse, rodarse en su cuna para que quede boca abajo y posteriormente inicie el gateo. Pero aquí sí será necesario que sea con el apoyo de un especialista y de acuerdo a cada caso en particular, quien oriente a la familia para evitar lesiones o alteraciones del desarrollo. En estos pequeños podremos observar que su piel, insisto, es muy flácida y que tareas de la vida cotidiana como prenderse al pezón de la mamá para alimentarse, sujetar una sonaja, sujetar la mamila o sostener una cuchara les pueden resultar difíciles, por lo que dar masajes mientras los bañamos con la esponja, cuando les ponemos crema facial y corporal, pueden contribuir a favorecer el tono muscular, pero reitero que para estos ejercicios siempre será necesario contar con la guía de un especialista que nos indique qué es en específico lo que cada niño o niña requiere. Muy bien, estimular también a través de los sentidos. Todos los seres humanos, independientemente de si tenemos una discapacidad o no, aprendemos a través de los estímulos sensoriales de nuestro entorno. El tacto, el oído, el gusto, el olfato, la vista, que son los 5 que comúnmente todos conocemos, sirven para relacionarnos con el entorno.
y en el caso de los niños y niñas con discapacidad intelectual, esto será una valiosa fuente de aprendizaje. Recordemos que de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, los bebés se ubican en una etapa sensoriomotora, lo cual significa que el aprendizaje estará dado por las sensaciones y por el movimiento. Y bueno, aquí para estimular el sentido de la vista, por ejemplo, como mencioné anteriormente, podemos colocar diferentes objetos cercanos al bebé. Muchos juguetes están adaptados a estos primeros meses con colores vistosos e incluso algunos incluyen sonidos o cascabeles o baterías precisamente para poder prenderlos y escuchar diferentes melodías o sonidos del ambiente o de animalitos. Aquí lo importante será el uso que le demos más a el juguete en sí que a la marca como tal. Un juguete de una buena marca, que tenga muchas características, que sea llamativo, que haya sido costoso, no necesariamente me garantiza que mi niño va a adquirir algún aprendizaje si yo no le doy el uso adecuado para la edad y para lo que deseo aprender, fuera de lo costoso y de lo llamativo que pudiera parecer. Lo importante será que cada objeto que nosotros tengamos en el hogar, sean juguetes o sean elementos del mismo ambiente del hogar, los sepamos utilizar de una manera que resulte provechosa y que a nuestro niño o niña realmente le resulte significativo aprender con esto. Recordemos que un bebé con esta discapacidad no desarrollará por sí mismo interés por explorar los objetos a su alrededor, aunque sean juguetes, por lo que siempre será el adulto quien acompañe y le motive a explorarlos para detonar esta curiosidad. Insisto y seguiré insistiendo que hablarle en todo momento es de suma importancia. Describirle cómo es el objeto en sus atributos que observamos, en su color, en su forma, el sonido que produce, la textura, la consistencia, su tamaño. Obviamente no le vamos a decir, mira, esta es una pelota y es una esfera, y es redonda y está hecha de plástico, que también se le llama vinil. No, no, no. Lo que vamos a tratar de hacer es de compartir un diálogo ameno con nuestro niño o niña, pero sí tratando de incrementar el vocabulario, que él escuche cómo los adultos a su alrededor se expresan, que no nada más manipulamos los objetos, sino que hay una interacción con ellos y con las características. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tocamos una pelota y esta pelota a lo mejor es lisa, pero es de las pelotas grandes que sirven para botar, para jugar a lo mejor fútbol, que cuando ocupamos una pelotita de estas que son suavecitas para dar masaje y que tienen otra textura diferente y que para la mayoría de las personas pudiera ser incluso agradable precisamente esta manipulación que se hace. Entonces, este diálogo que hagamos con nuestros niños no es solamente el describir por describir los elementos, sino que debe de ir cargado también de esta parte emotiva de lo que estamos compartiendo con ellos. Para estimular el sentido del tacto, recordemos que la piel es el órgano más grande que los seres humanos poseemos. Esto nos permite percibir texturas, consistencias y temperaturas. Y para estimular al bebé o al niño con discapacidad intelectual, podemos utilizar prácticamente todos los elementos que forman parte de su entorno cotidiano, desde juguetes, prendas de vestir, alimentos, objetos de higiene personal, utensilios de cocina, elementos del medio natural como plantas, piedras, animales que tengamos a nuestro alcance y que no representen un peligro para nuestros pequeños, entre muchos otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nuevamente aproximándolo a explorar con curiosidad qué son las cosas que observamos, cómo se llaman, para qué los usamos, cómo los usamos, qué textura tienen, su consistencia, el peso que poseen, entre muchas cosas más. Podemos aprovechar la rutina diaria y, por ejemplo, cuando los vamos a vestir, mostrarles las texturas de cada prenda e irlas describiendo.
a la par que les permitimos que las toquen. Por ejemplo, decirles, hoy te toca ponerte el pantalón de mezclilla. Este pantalón es azul, la tela es un poco áspera, es más rígida en comparación con el suéter que te gusta, que es suave y calientito. Al bañarlo igual podemos darle la esponja de baño y hablarle y comentarle, mira, esto es esponjoso, se siente suave, el agua con la que te estoy bañando tiene una temperatura tibia, está templada a lo mejor, o si está muy caliente, o cuando le estamos poniendo el shampoo, pedirle que lo observe y que lo toque. Mira, tu shampoo es de color a lo mejor amarillo o verde. A esto se le llama viscoso, a la sensación que se produce al tocarlo en nuestras manos, y que lo observen y lo manipulen. También a partir de los 3 años en adelante ya lo podemos involucrar en tareas como ayudarnos a doblar la ropa por color, por tipo de prenda, a agrupar sus objetos o juguetes de acuerdo a su tamaño y a su textura, a ordenar algunas frutas que quizá hayamos comprado, manipularlas y decirle qué pesa más, esta naranja o el plátano que te acabo de pasar. Ya con actividades un poco más estructuradas. El trabajo con semillas en charolas o recipientes grandes donde los niños puedan tocarlas con sus manitas o con los pies también nos puede ser de mucha utilidad. Usarlas para tratar de realizar trazos libres como el garabateo, pero en un primer momento el que ellos toquen la textura que tiene, que las puedan botar incluso, que las puedan manipular, dejarlas caer, a lo mejor transportarlas en algún recipiente. También podemos utilizar plastilina o barro para modelar figuras. También puede apoyarle para favorecer la motricidad fina y la percepción visomotriz el manipular alimentos como gelatina, harina, arena, lodo, masas preparadas de manera casera como masa de sal, porcelana fría, arena cinética, entre otras, y de las que afortunadamente hoy en día encontramos las recetas disponibles en internet. Todas estas actividades también van a favorecer a la par al tono muscular y a la estimulación táctil. Aquí solo me gustaría puntualizar que específicamente cuando hablamos del sentido del tacto, algunos niños o niñas con discapacidad intelectual suelen mostrar en sus primeros años cierto desagrado a las consistencias viscosas o a tener que ensuciarse las manos al manipular materiales como masas o lodo. En mi experiencia, este tipo de trabajo comienzo con materiales que sean en seco o cuya consistencia no sea tan pegajosa o viscosa. Y conforme los niños lo van tolerando, vamos propiciando el acercamiento a otro tipo de materiales. Si en un primer momento vemos que lo rechaza, que hay mucho desagrado a este tipo de materiales en donde ellos se ensucian, bueno, lo prudente será no forzarlos a utilizarlos, porque lejos de estar estimulando el sentido del tacto, lo que vamos a lograr es provocar cierta resistencia y que lo que pudiera ser una actividad de aprendizaje significativo se convierta en una experiencia poco agradable y que el niño, bueno, aprenda a rechazar progresivamente. Entonces, sí tendremos que ser muy cuidadosos, los papás en especial, bueno, conocer a sus bebés si ellos observan, o a sus niños si observan que muestran rechazo por ciertas consistencias, por ciertas texturas, pues insisto, no forzarlos y poco a poco irlos acercando a diferentes materiales. Para estimular el sentido del oído, nuevamente vuelvo a reiterar la importancia de hablarles, de cantarles, de motivarlos a reconocer la necesidad de comunicarse tanto con niños como con adultos de una manera funcional. La mayoría de los pequeños con discapacidad intelectual, cuando llegan a las aulas en el preescolar, pocas veces tienen adquirido un lenguaje. La mayoría de ellos no presentan ninguna alteración en el oído, por lo que no hay una razón por la cual no hablen estos pequeños. Básicamente podemos decir que es precisamente porque no han sido estimulados adecuadamente
para la edad que les corresponde. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos cantarles con nuestra voz únicamente o hacer uso de diferentes melodías para que escuchen los distintos sonidos de los instrumentos musicales. Al igual que con los demás bebés, las onomatopeyas serán una gran fuente de información para adquirir las primeras palabras. Ya les había dicho que estas onomatopeyas son los sonidos que les asignamos a ciertos animales o a algunos objetos, como cuando decimos que el gallo hace kikiriki o que el motor de un carro hace run, run, o que el gato hace miau, miau. Por lo que en un primer momento estos sonidos nos pueden ser de utilidad para iniciar las primeras palabras. Pero también, al igual que con los demás bebés, es importante que en un primer momento las utilicemos para estimular la emisión de los sonidos, pero que no nos quedemos solo en eso, no decirle, ay, mira, ese es un guau guau, ¿no? O es un miau. No, hacerle mención que ese es el sonido, que en un primer momento, bueno, nosotros sabemos que la intención es que lo produzca ese sonido, pero también hacerle mención de cómo se llama ese objeto o ese animal que lo produce, para que también esto vaya quedando poco a poco interiorizado dentro de su repertorio y de su vocabulario, perdón. Otras formas en las que podemos también estimularlos es a través de la realización de juegos sonoros, utilizando objetos que tengamos en casa, como cucharas, bandejas, tapaderas, entre otros, para que escuchen cómo suenan, que intenten producir los sonidos de manera libre al percutirlos entre ellos o sobre otra superficie. Y nuevamente ya como actividades más estructuradas, quizá que intenten producir a lo mejor una secuencia sencilla en donde a lo mejor les pedimos, vas a golpear 2 veces sobre la tapadera y 2 veces las cucharas entre ellas mismas. También podemos ocupar el juego tradicional de la lotería, solo que aquí haríamos una lotería de sonidos y en lugar de expresar las palabras de los objetos que están dibujados en las tarjetas, pues podemos hacerlo pidiéndole al niño que nos apoye a repetir los sonidos de cada objeto para que se vaya familiarizando con ellos. Para estimular el sentido del gusto, bueno, lo que podemos hacer es igual como cualquier otro bebé, será importante que la familia propicie el acercamiento a distintos alimentos de acuerdo a las etapas y sugerencias de los pediatras, que permitan al bebé manipular con las manos los alimentos y progresivamente con el uso de la cuchara, el tenedor, que a la par le hablen cómo son esos alimentos, si son dulces, si son salados, si son ácidos, si el sabor en específico que está probando en ese momento le resulta agradable o si no le agrada, que identifique la consistencia, cómo pueden variar los sabores, incluso cuando la consistencia de un alimento se modifica. Por ejemplo, cómo sabe una zanahoria cuando está cruda y es dura y cómo cambia de consistencia cuando está hervida, es suavecita y quizás se vuelve un poco más dulce de lo que era cuando estaba cruda. Permitirle que a lo mejor mezcle algunos alimentos sencillos para que los manipule y de igual manera propiciar este acercamiento desde la tolerancia. Insisto, estos pequeños regularmente suelen tener cierta sensibilidad a algunas texturas, algunas consistencias, algunos sabores. Entonces también en la alimentación suele haber cierta resistencia a algunos alimentos. Desde la experiencia igual también de los niños que hemos atendido en el preescolar, he observado que muchos de ellos realmente tienen una dieta muy limitada en cuanto a la cantidad de alimentos que consumen, pero no porque haya una recomendación específica de un pediatra o de un nutriólogo. Suele suceder esto,
que al momento de darles por primera vez a probar un alimento, quizá esta consistencia o el sabor no les haya gustado, les haya resultado desagradable y entonces empiezan a rechazarlo. Y muchas veces las familias, en el afán de que coman, de que no se queden un día sin comer, empiezan a ser como que más selectivos y ya saben, las verduras cocidas no les gusta y entonces le gusta más cuando le doy pollo frito y entonces le empiezo a dar solo pollo frito. Esto puede traer otras consecuencias a su salud, aparte de la obesidad infantil, aparte de problemas como diabetes. También estamos restringiendo pues la posibilidad de que nuestro niño pruebe una gran variedad de alimentos. Al igual que cualquier pequeñito en condiciones óptimas, la mayoría de ellos en un principio, si no están familiarizados con los sabores, con los alimentos diferentes, como verduras, como frutas, como hortalizas, y si nosotros les damos a probar alimentos artificiales que ya vienen adicionados con edulcorantes, con algún saborizante en especial, pues lo único que vamos a propiciar es precisamente este rechazo. Entonces, será importante que al estimular el sentido del gusto, lo hagamos desde lo más natural que tengamos en casa y que propiciemos su acercamiento poco a poco. Si a lo mejor una primera vez no le gustó, bueno, pues le doy una probadita y no le insisto y en otro momento vuelvo a propiciar este acercamiento con el alimento para que poco a poco se vaya familiarizando con él. Y como en cualquier persona, bueno, pues definitivamente habrá alimentos que no le resulten para nada de agrado y bueno, esos quizá ya se pueden omitir o a lo mejor se pueden comer menos veces que a lo mejor otros, pero lo importante será esta variedad. Y finalmente, para estimular el sentido del olfato, también lo podemos hacer aproximándolo a los diferentes elementos de su entorno. Por ejemplo, darle una naranja partida y hacerle mención de cómo huele y si este olor le agrada o no, o cómo huele la sopa cuando la están cocinando y suelta el hervor, a qué huele el pollo cuando está crudo, cómo huele cuando ya está cocinado, a lo mejor en caldo, cómo huele una flor o el perfume que utiliza. El chiste será igual ir probando qué tanta tolerancia tiene a estos elementos, cuáles son los que rechaza, a lo mejor cuáles no resultan de su agrado y cuáles sí. Como podemos darnos cuenta, todas estas actividades que hasta aquí he sugerido están presentes en la vida cotidiana y de hecho nos sirven para estimular a todos los niños en general, tengan o no una discapacidad. Solo debemos tener en cuenta que con los bebés y con los niños con discapacidad intelectual, esta aproximación resulta necesaria y es importante realizarla de forma permanente, pues requerirán de mayores oportunidades y o repeticiones para apropiarse tanto de los términos, del vocabulario, de las características que ellos observen en diferentes objetos o elementos del entorno, en lo que pueden hacer con ellos, en cómo utilizarlos o para qué funcionan. Y aquí definitivamente será necesario el acompañamiento permanente de un adulto para que podamos garantizar que realmente se están apropiando del conocimiento al respecto. Otro aspecto muy importante que la familia debe de enseñar es el control de esfínteres. En el episodio 7 les comenté que esta es una de las situaciones que más angustia a las familias y es uno de los motivos por los que tristemente los padres esperan prácticamente hasta el tercer grado de preescolar para enviar a sus hijos con discapacidad intelectual. Y digo tristemente porque un niño o niña con esta discapacidad en especial requiere ser escolarizado desde temprana edad para poder brindarle mayores estímulos. Sabemos que aprender a usar el baño y dejar el pañal para algunos niños suele ser un proceso fácil y para otros puede ser bastante complejo. En estos pequeños específicamente habremos de recordar y tener presente que debido al desfase en los hitos del desarrollo, posiblemente tardarán más tiempo en lograr el control completo, pero si no los estimulamos adecuadamente en esta tarea, será todavía más difícil. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo mismo que hacemos como con cualquier otro bebé, comenzar el entrenamiento. Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ocupando una basinica que se ubique en el baño y vamos a sustituir el pañal por un calzón entrenador. Apoyarlo a que aprenda a cómo bajarlo, asear sus genitales y volver a subir el calzón entrenador una vez que ya ha hecho pipí o popó y acomodarse la ropa y lavarse las manos. Evidentemente esto lo haremos con mayor paciencia, tiempo y dedicación, pues probablemente requiera que lo apoyemos muchas veces antes de que logre realizarlo por sí mismo. Sin embargo, hay acciones que podemos hacer para facilitarlo. Por ejemplo, sustituir, como les dije, el pañal por el calzón entrenador, pues esto le facilitará la acción de subirlo y bajarlo. Hay familias que cuando son de bajos recursos optan por seguir poniendo el pañal porque los calzones entrenadores regularmente suelen tener un precio un poco más alto y entonces dicen, bueno, a invertir en un paquetito de calzones entrenadores que además trae regularmente como 5 o 6 piezas a el paquete de pañal, pues le seguimos poniendo el pañal. El problema es que como estamos entrenando, un pañal difícilmente lo va a poder manipular el niño o niña para subirlo y bajarlo cuando lo necesite. Entonces, sí será necesario hacer la sustitución de este precisamente para facilitar esta acción. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, conocer como adultos los horarios en los que regularmente nuestro pequeño o pequeña hace pipí o popó y entonces disponer del tiempo necesario para ayudarlo, sentarlo en la basinica y esperar con paciencia, procurando que las prendas de vestir que usen faciliten también el proceso. En el preescolar he visto que hay mamás que les ponen pantalón con tirantes y cinturón a los varones y a las niñas les ponen el vestido o la falda, aparte les ponen mallas y luego les ponen un short. Y bueno, recordemos que estos pequeños como principal dificultad tienen en el tono muscular bajo, pues precisamente va ligado a la coordinación motriz, lo que les limita precisamente el poder manipular cierres, botones, hebillas, el subir y bajar ciertas prendas, por lo que puede ser bastante frustrante para ellos el manipular tantas prendas en un corto tiempo y ocasionalmente puede suceder que en este proceso de quitarse la ropa para poder sentarse en la taza del baño, pues les llega a ganar, pero no porque no sepan aguantarse, sino porque finalmente fue tan largo el proceso que pues el mismo cuerpo optó por terminar el proceso de hacer pipí o popó fuera del espacio adecuado. Entonces, lo que podemos hacer es precisamente buscar prendas que sean de fácil manipulación para ellos o ellas, que no les impliquen estar batallando en desabrocharlas, en bajarlas, en lo que se acomodan ya propiamente en la basinica o en la taza del baño y propiciar entonces, bueno, que sean las prendas necesarias para poder realizar esta tarea. Otra de las acciones que es de vital importancia que realice la familia ya como tal, de manera formal, es estimular el lenguaje oral y gestual desde el nacimiento y en prácticamente todas las acciones de la vida cotidiana. Les mencionaba que regularmente cuando estos niños nos llegan al preescolar cuentan con un rezago significativo en su lenguaje oral o definitivamente no hablan. Pero insisto, no porque haya otra condición que se los impida, sino porque en la familia no hemos sabido cómo estimular adecuadamente el lenguaje. He observado en muchas familias y en muchas educadoras que cuando estos pequeños nos llegan al preescolar, regularmente lo que hacen es señalarles con el dedo los objetos
o mencionarle solamente una palabra, ¿no? Como volviendo nuevamente a hacer énfasis en esto de, pues no le hablo mucho porque no me va a entender, entonces nada más le digo pelota, baño, patio, jugar, ¿no? No se estimula adecuadamente con oraciones completas y entonces aquí lo que estamos haciendo es negarle a la posibilidad al niño o niña de que observe cómo se utiliza el lenguaje y que por lo tanto esa observación le permita modelar cómo lo va a utilizar él o ella. Aquí será importante entonces que todos los adultos a su alrededor le sigan hablando. Al respecto, como con cualquier otro bebé, es importante hablarles, creándoles la necesidad de que se comuniquen. Si bien habrá un desfase en esta adquisición del lenguaje asociado a su discapacidad, es importante que todos los miembros de la familia y en la escuela, la educadora y los alumnos le hablen en todo momento, mencionarle nuevamente qué es lo que le quieren decir, si es algún objeto, si es alguna actividad, lo que vamos a realizar, si estamos leyendo un cuento, si estamos cantando una canción, si queremos darle una indicación para que nos entienda qué es lo que le estamos pidiendo en ese momento, será muy importante que estructuremos adecuadamente las oraciones, que no tratemos de simplificar el lenguaje para hacerle la tarea más fácil. Ellos poco a poco nos irán entendiendo y sabrán construir su propio vocabulario si nosotros les damos las herramientas para hacerlo. Otra de las cosas importantes que la familia puede hacer es tener expectativas reales a partir de la estimulación que le brinden y dar el tiempo de calidad al aprendizaje. Muchas familias evitan enseñar a sus niños porque tienen arraigada esta creencia de que son incapaces y reitero que cuando la estimulación es continua y se da de forma amorosa y con paciencia, cualquier niño puede aprender. Es importante que la familia destine momentos del día para enseñar cualquier actividad, ya sea de la vida cotidiana, de juego o académica. Así, por ejemplo, podemos destinar quizá 1 o 2 meses a enseñarle cómo vestirse y podemos dedicar un momento del día en el que disponemos de mayor tiempo y vamos a tener que dividir esta actividad en pequeños pasos. Por ejemplo, quizá podemos destinar toda una semana a que el niño o niña identifique única y exclusivamente cuál es el frente y cuál es la espalda, cuál es el derecho y cuál es el revés de una playera. Y quizá esto nos pareciera muy repetitivo, pero para ellos será muy importante y entonces le podemos explicar que cuando le vamos a poner o cuando él o ella se van a poner una playera, regularmente las etiquetas de la ropa y la costura pues siempre va por dentro y que regularmente si la prenda tiene algún dibujo que le identifique, este dibujo casi siempre va por el frente y entonces quedará en su pecho y en su estómago, mientras que en la parte de la espalda quedará en la parte que no tiene ningún dibujo. Insisto, esto pudiera parecer muy obvio, pero para nuestros pequeños con esta condición es muy importante hacerlo de esta manera. A lo mejor la siguiente semana, si ya vemos que lo domina o que ya tiene una idea más centrada de cómo lo va a hacer, pues podemos pasar a la siguiente prenda, quizá un pantalón y lo mismo, mostrarle cuál es el derecho, cuál es el revés, que regularmente el cierre va por delante, por donde se abotona igual, que en la parte de las pompis pues no va a quedar el cierre o no va a quedar el botón para que ellos sepan cómo ubicarse y darle la oportunidad de que intente ponérselo y quitárselo en diferentes momentos para que vaya practicando cómo lo debe de hacer. Lo mismo será después, a lo mejor con la ropa interior o con los calcetines o con otra prenda. Lo importante será esto, darle la oportunidad. Muchas mamás de repente quieren enseñarle estas actividades quizá en las mañanas, cuando menos tiempo tienen, cuando están más carrereadas porque quizá hay que salir corriendo para la escuela y entonces
pues esto crea estrés, crea frustración tanto en el adulto como en el niño, y lo que debemos de hacer aquí, bueno, pues es esperar un momento, a lo mejor y lo puedo trabajar en la tarde cuando ya lo bañé o en la noche con la pijama que le voy a colocar, y puede ser un momento en el que ya con más calma ambos tengamos más paciencia para poder trabajar esta actividad. Ajá. Les decía que el aprender a hacer algo o enseñarle a un niño a hacer algo es una inversión a largo plazo. Es decir, si eres de los que piensa, mejor lo hago yo porque mi hijo se va a tardar mucho tiempo en hacerlo y ahorita ya me urge salirme con él ya bien vestido, bueno, pues lo que te propongo es cambiar la idea por lo siguiente. Voy a invertir 10 minutos diarios a enseñarle esto a mi hijo, a mi hija, eh, por quizá 5 meses, 6 meses, no sé cuánto tiempo nos lleve, pero cuando lo logre por sí mismo, yo dispondré de ese tiempo para otras actividades y podremos pasar a aprendizajes más complejos. También podemos enseñarles el conocimiento y cuidado de sí mismos. Esto incluye desde si es niño o es niña, su nombre propio, el nombre de las partes que integran su cuerpo, para qué les sirven e incluso con ello garantizar o disminuir la posibilidad de que ocurran situaciones de abuso físico o sexual, pues muchas veces estos pequeños ante la imposibilidad de expresarse de manera oral se vuelven vulnerables. También esto incluye el enseñarles hábitos de aseo e higiene, como sonarse la nariz, bañarse, peinarse, cepillarse los dientes, reconocer y cuidar sus pertenencias, consumir alimentos con autonomía, tapar y destapar sus recipientes de la comida, utilizar ciertos utensilios o materiales como las tijeras, las crayolas, sus juguetes, entre otros. Para esto también será importante ir poco a poco y dividir nuevamente las tareas en pequeñas acciones. Por ejemplo, si lo que le voy a enseñar es a lavarse los dientes, debo verificar primero que sepa cómo sujetar el cepillo con la mano y después enseñarle cómo debe abrir la pasta de dientes y presionarla para que salga en la cantidad suficiente y que quede sobre el cepillo de dientes sin que se le caiga. Una vez que ya sepa hacer esto, bueno, podremos pasar a enseñarle los movimientos que debe realizar ya propiamente para el cepillado, pidiéndole que abra la boca. Quizá aquí en este momento sea necesario que el adulto sujete la mano del niño junto con el cepillo y le vaya indicando, mira, vas a tallarte en movimientos circulares las muelas y hacerlo, indicarle cuáles son las muelas, vas a tallar de arriba abajo tus dientes y propiciar que lo haga una y otra vez, enseñarle cómo enjuagarse, cómo secarse la cara o la boca después de haber realizado esta actividad. Realmente esta actividad, aunque parezca algo sencillo, la verdad es que nos podría llevar hasta meses en su aprendizaje, porque no solo involucra como tal el lavarse los dientes, es una actividad que implica fuerza, que implica tono muscular, que implica coordinación visomotriz y una secuencia de pasos que la mayoría realizamos de manera automática en unos cuantos minutos, pero que para ellos debe de seguir una secuencia específica y debemos brindar nuevamente estas oportunidades para que lo aprendan y lo realicen paso a paso. Si nosotros mostramos paciencia al aprenderle, al enseñarle a nuestro niño, será más fácil que ellos aprendan, que comprendan que esta actividad la tienen que realizar por sí mismos y que, bueno, puede estar ahí mamá o papá acompañando, pero solamente hasta cierto punto, porque finalmente serán ellos quienes lo realicen por sí mismos. Otro aspecto que la familia debe enseñar es la disciplina y las formas de interacción. Es muy frecuente que nuevamente en este afán de sobreprotegerlo o sobreprotegerla, la familia pase por alto ciertos comportamientos que quizá en un niño sin discapacidad no tan fácilmente se pasarían por alto.
En este sentido, los padres deben enseñar que las reglas aplican para todos y que en todos los casos se debe aprender a asumir las consecuencias. Nuevamente, como les comenté en el episodio 6, se esperaría que sean padres asertivos al momento de disciplinar. Si bien nuestro niño también requerirá mayores oportunidades para interiorizar las reglas y normas de convivencia, es perfectamente esperado que con los debidos apoyos lo logre. Habremos de enseñarle en este aspecto como una rutina fija, práctica y fácil de seguir, pues estos pequeños funcionan mejor si hay una estructura clara. Esto debe incluir la rutina de aseo, la higiene personal, la alimentación, el juego, las actividades escolares o de terapia, el ocio o recreación y las tareas en el hogar, pues también pueden y deben contribuir dentro de sus posibilidades. Acciones como doblar su ropa, ayudar a separar la ropa que se va a lavar, barrer, tender una cama, son acciones que están a su alcance, pero que será necesario nuevamente enseñarles a realizar con dedicación y paciencia. Una buena alternativa para los padres es la implementación de un pizarrón donde utilizando dibujos o pictogramas el niño o niña pueda visualizar las tareas que conforman la rutina diaria. Será necesario que el adulto le enseñe señalando qué tarea están realizando y tal vez marcarla con un sticker o con una palomita o con un tachecito donde ellos puedan visualizar que esa actividad ya se realizó. La familia también habrá de enseñar las formas de interacción. Les comenté que a veces estos pequeños son tachados de groseros porque al no contar con formas más eficientes para comunicarse tienden a jalar, a empujar o a pegar a sus compañeros. Será importante que la familia permita que el niño o niña con discapacidad intelectual interactúe con niños y adultos en diferentes situaciones sociales, no solo en la familia, sino en otros espacios. Por ejemplo, llevarlos a fiestas, a parques, a restaurantes, a museos, a eventos culturales o deportivos, acudir a talleres o a la escuela. Y aquí esto regularmente no suele estar presente en todas las familias. Hay mamás, hay papás que específicamente me comentan que no los llevan a lugares públicos porque no soportan cómo los mira la gente a su alrededor o a veces se molestan al verlos comer con las manos. O cuando tienen un berrinche y no saben cómo controlarlo. Recordemos primero que la única forma de lograr una sociedad incluyente es visibilizándolos. Es esperado que las demás personas los miren porque es algo que no vemos cotidianamente y a veces no sabemos cómo actuar ante lo poco conocido. Lo que no sería aceptable es que las miradas sean hirientes o discriminatorias y si alguien lo hace, bueno, recuerda que el problema no es tuyo ni de tu hijo o hija, sino de esa persona que lo está haciendo y que muy probablemente lo hace por ignorancia. También habría que considerar que este desconocimiento de la sociedad hace que pocos espacios públicos hoy en día tengan los elementos necesarios para saber qué características físicas debe de tener el lugar o el mobiliario o cómo es que el personal que labora en ese espacio debe de tratar a un niño o niña con alguna discapacidad. Por ejemplo, en un restaurante es muy complicado ver que se acepte precisamente este tipo de comportamientos donde a lo mejor los niños pues todavía no sepan comer con cubiertos y regularmente pues se lleven las manos a la boca con los alimentos. Pero bueno, en general pues esto es algo que todavía como sociedad nos hace mucha falta en diferentes espacios. Por eso es importante que ustedes también contribuyan
a educar a la sociedad, el hacerles ver que el que su hijo o hija tenga una discapacidad no significa que por eso se le deba prohibir la entrada a un espacio, porque a lo mejor en un primer momento no lo sabe ocupar, pues precisamente hacer énfasis en esto, ¿no? La intención es que mi niño o mi niña sepan cómo desenvolverse en este espacio y la única manera en la que lo van a lograr es precisamente estando en esa situación de manera vivencial. Muy bien, y finalmente será necesario que la familia enseñe actividades para el estudio y el aprendizaje. Hasta este momento todas las recomendaciones dadas eran para lo que podemos realizar en casa, pero debemos ser conscientes que lo que esperamos es que nuestro niño tenga las mismas oportunidades de escolarización, por lo que se debe destinar tiempo a que aprendan cómo utilizar los útiles escolares, ya sean libros, cuadernos, colores, lápices, tijeras, pinceles, pintura, etcétera, a que se esfuerce también en una actividad cada vez por mayor tiempo, a que centre la atención en actividades más estructuradas y encaminadas al logro de un aprendizaje académico, a que utilice y seleccione diferentes materiales de acuerdo a la actividad que va a realizar, por ejemplo, que sepa que un color le sirve para colorear, que una tijera le sirve para recortar, que las piezas de ensamble le sirven a lo mejor para construir un objeto, etcétera. Regularmente los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen dificultades en la atención, en la concentración, en la memoria, en el razonamiento lógico y matemático y en la adquisición de la lectura y la escritura, pero ello no significa que no puedan aprender. Para hacerlo requerirán de mayores apoyos o apoyos específicos y diferenciados en los materiales, en las formas de enseñanza y de evaluación. Pero si desde el hogar comenzamos con lo más básico, que es dar estructura a estas actividades de estudio, pues será mucho más fácil incluirlo dentro de una escuela. Muy bien, pues ahora sí, pasemos con las recomendaciones precisamente para su llegada al preescolar. ¿Qué enseñar y cómo enseñar en la escuela? Para empezar, partamos del hecho de que son pocas las familias con conocimiento amplio sobre la discapacidad de su hijo o su hija. No debemos jamás dar por hecho que la familia sabe lo que debe enseñar a su niño o niña y también que quizá aún no han terminado su proceso de duelo, pues esto nos permitirá tener un punto de partida. Será conveniente realizar algunos cuestionamientos a la familia. Por ejemplo, ¿qué sabe usted de la discapacidad de su hijo o hija? ¿Qué seguimiento le han dado en servicios médicos y terapéuticos? ¿Con qué recursos cuentan como familia? No solo en lo económico, sino de acceso a otros servicios, ya sea médicos o recreativos o culturales. Eh, ¿Qué tanto conocimiento poseen los padres en cuestión del nivel educativo? Hay papás que aunque tienen un nivel educativo alto, ya sea de preparatoria, de licenciatura o estudios de posgrado, muchas veces para estos papás representa precisamente por este nivel todo un reto la crianza de un niño o niña con discapacidad intelectual, precisamente porque ellos son personas destacadas en áreas de conocimiento. Por otra parte, también hemos tenido padres de familia que, aunque son papás o mamás con analfabetismo, son gente dispuesta a colaborar. Muchas veces con ellos es necesario orientar de manera vivencial, que ellos observen cómo se va a trabajar con su niño o niña, cómo se les habla, cómo se les da indicaciones, cómo se les proporcionan los materiales. Y esto puede resultar una gran ventaja porque, aunque no tienen amplios conocimientos en diferentes áreas, suelen ser algunas personas que tienen una muy buena disposición para el aprendizaje de sus niños. Habrá que preguntar también a la familia qué otras personas están involucrados en la crianza del niño y si estos lo apoyan, lo aceptan, lo discriminan o lo sobreprotegen
porque nuevamente les vuelvo a reiterar que será importante que todos los involucrados estemos trabajando en la misma dirección en beneficio del alumno o alumna. Independientemente de si el alumno cuenta o no con un diagnóstico médico, les sugiero a las maestras dedicar los primeros días a observar sin juicios de valor o etiquetas los comportamientos, las actitudes, las formas de interacción y participación de su niño o niña, ya sea cuando están solos y cuando están con otros niños o con otros adultos conviviendo. Los intereses que posee, las preferencias por ciertas actividades o por algunos materiales, las fortalezas y áreas de oportunidad que en general observamos regularmente cuando estos niños se incluyen en las aulas. El miedo surge y lo primero que vemos pues es todas las debilidades. No habla, no atiende, no participa, no acepta tomarse de la mano para formar una ronda, no logra cantar una canción, etcétera. Empezamos a enlistar una serie de debilidades y por lo regular pasamos por alto estas fortalezas. Entonces, estos momentos de observación serán muy importantes para que la educadora sepa qué es lo que el niño ya hace y dónde están las áreas de oportunidad en las que debe de empezar a trabajar. Probablemente él o los instrumentos de valoración que las maestras diseñan y que aplican para la generalidad del grupo no van a ser de tanta utilidad para este alumno o alumna y quizá vamos a requerir hacer algunos ajustes a partir de las primeras observaciones. Sin embargo, vamos a partir del hecho, insisto, de que todos los niños, independientemente de la condición que tengan, algo saben, no nos llegan en blanco, no nos llega un niño que no sea capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a evaluar desde la misma currícula de preescolar, pero realizando los ajustes necesarios. Aquí nuevamente, para poder evaluar, voy a hacer otra división y vamos a dividirlo en cuestionamientos sencillos por campo de formación y área de desarrollo. Probablemente aquí los papás, bueno, no entiendan mucho esta parte de campos de formación y áreas de desarrollo, pero como esta parte va un poquito más dedicada a las educadoras, pues ellas sí van a entender de mejor manera qué es a lo que me estoy refiriendo. Para el campo de lenguaje y comunicación, vamos a evaluar cómo se comunica nuestro alumno o alumno. La maestra tendrá que observar y escuchar si se expresa oralmente, aunque solo sea a nivel de palabras sueltas, pero que ya el niño o niña sepa decir algunas palabras o si realmente el lenguaje no está presente. Es muy común que a esta edad los niños, si ya dicen algunas palabras, tengan fallas muy evidentes en la articulación. Recordemos que de manera general ellos y ellas van a tener un desfase significativo en el lenguaje, pero si ya hay emisión de palabras, esto nos da cuenta de que hay el aprendizaje del lenguaje y de su función en la sociedad. Vamos a verificar si posee intención por comunicarse aun cuando no sea claro su lenguaje. Recordemos que hay muchas familias que no los estimulan y entonces se anticipan a todas sus necesidades, les dan las cosas aunque solo se las señalen y entonces puede ser que mi niño o niña no tenga ni siquiera este elemento que es la intención de comunicarse para dar a saber sus necesidades. Vamos a evaluar si se apoya en la expresión oral, gestual y corporal. Recordemos que el lenguaje no solamente son las palabras, sino la forma en la que las utilizamos, si hacemos uso de nuestra expresión en la cara, de ademanes con las manos, de cómo modulamos el tono de voz al expresarnos y vamos a verificar si en nuestro niño o niña esto está presente.
o bien si solo señala lo que quiere o si se aísla y se mantiene callado. Aun cuando solo hiciera estos dos últimos elementos, pues esto nos dará el punto de partida a saber que es un niño o niña que no está estimulado en el área del lenguaje y que por lo tanto una de las áreas en las que vamos a poner mayor atención a lo largo del ciclo escolar es precisamente en el campo del lenguaje y comunicación. Vamos a evaluar si conoce y muestra interés por los portadores de texto como cuentos y otros libros, si garabatea o intenta reproducir ciertos trazos, o si en general no está familiarizado con la lengua escrita y quizá para él o ella este es su primer acercamiento a este tipo de lenguaje. Esto también nos dará el punto de partida para saber qué es lo que debemos trabajar aquí. Para poder evaluar pensamiento matemático, vamos a verificar cómo interactúa en situaciones de conteo, de espacio, forma y medida. Vamos a observar si muestra interés por objetos, si los manipula, si ya lo hace por iniciativa, por imitación o necesariamente espera que sea un adulto el que le explique que debe de explorarlos y le tenga que ayudar en ese mismo momento. Vamos a observar si logra agrupar, clasificar objetos por color, por tamaño, por forma, si logra establecer correspondencia uno a uno, por ejemplo, al pedirle que nos apoye a repartir a sus compañeros algún material y entonces sabe que a lo mejor le tiene que dar una crayola a cada uno de sus compañeros o quizá no entiende la indicación que le estamos dando y requiere que en un primer momento le ejemplifiquemos cómo hacerlo. Recuerda que estas actividades son la base para acceder al conteo y a otros aspectos más avanzados de este campo. Entonces, partamos por estos aspectos sencillos, si los posee o no los posee y en qué medida es en que logra realizar las acciones de pensamiento matemático. Para exploración y comprensión del mundo natural y social, vamos a observar cómo interactúa nuestro alumno o alumna con los distintos elementos del entorno cotidiano, si sabe los nombres o los usos de algunos objetos, si se aproxima con curiosidad a espacios abiertos, a plantas, a utensilios o aparatos que no le representan un riesgo y con las medidas de precaución necesarias o si es necesario que el adulto lo aproxime, que lo observe y que le ayude a generar esta curiosidad por conocer. Vamos a observar si expresa ideas o explicaciones, aunque estas sean muy simples, o si espera que el adulto sea quien le dé estas ideas y explicaciones, si se identifica como persona, como un individuo, si conoce datos personales y familiares, si conoce y o participa de las costumbres y tradiciones de su localidad, o de igual manera, si por el contrario, estas son las primeras oportunidades que está teniendo para acercarse a todo esto que integra su entorno natural y social. Para evaluar el área de artes, vamos a observar cuál es el acercamiento que tiene nuestro alumno a las distintas manifestaciones artísticas. Si intenta reproducir cantos o movimientos en situaciones de baile y de juego, si intenta o logra reproducir secuencias de ritmo y movimiento, si explora instrumentos musicales, ya sea de manera libre o atendiendo a las indicaciones de la educadora, si manipula materiales diversos para expresar a través del modelado, la escultura, la pintura o el dibujo, o bien si apenas está conociendo todos los materiales de los que puede hacer uso y las formas en cómo puede expresar su creatividad mediante actividades artísticas. Para evaluar el área de educación socioemocional, vamos a observar cómo interactúa con niños y adultos en diferentes situaciones sociales, si permite el contacto físico en situaciones de juego, como al tomarse de la mano para hacer una ronda, si muestra interés por involucrarse en los juegos que se organizan en el aula, ya sea por la educadora o por sus mismos compañeros,
si comprende las reglas de un juego y los turnos de participación, si intenta dialogar con sus compañeros y con la maestra, si muestra iniciativa y disposición para jugar o prefiere trabajar solo, si el grupo lo está aceptando favorablemente o si hay rechazo por parte de algunos alumnos y por qué sucede esto. En educación física vamos a evaluar cuál es el conocimiento que posee de su cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Si identifica qué y cómo se llaman las partes que integran su cuerpo y para qué les sirven, si participa en juegos y actividades físicas con control de la marcha, si salta, si corre, si se desplaza con ayuda o lo hace solo, si conoce términos de ubicación espacial y los realiza por imitación o por comprensión, y si su motricidad fina le permite realizar actividades diversas como recortar, garabatear, colorear, modelar con masa, ya sea con ayuda o por sí mismo. Como podrán darse cuenta las educadoras, la forma de evaluarlo prácticamente será la misma en congruencia con el programa de educación preescolar, solamente que las actividades deberán variar en grado de dificultad. Los materiales que preferentemente se utilicen para evaluarlo deben de ser aquellos que llamen su atención y que sean de fácil manipulación. Vamos a evaluar también los tiempos de ejecución, pero aquí comúnmente habrá que tener cuidado de respetar el hecho de que a nuestro niño o niña con discapacidad intelectual, pues este tiempo le va a llevar todavía un proceso más largo. Quizá mientras para nuestros niños en general sea muy fácil aprender a colorear un dibujo, respetando el margen en una sola dirección, probablemente para nuestro pequeño o pequeña con discapacidad intelectual, pues esta actividad sea más compleja y vamos a evaluarlo en relación a él o ella misma, no comparándolo con lo que ya hacen los demás niños dentro del grupo. También vamos a procurar que al momento de evaluarlo se recopile toda esta información, porque esto nos dará la oportunidad de saber qué ajustes son los que requerimos hacer en la planeación y en la intervención docente. Independientemente de si en la escuela se cuenta con USAER o no, hay que recordar que el alumno debe estar incluido al 100% en el aula regular, por lo que las situaciones de aprendizaje que la educadora plantee para el grupo deben permitir el acceso a todos los alumnos, incluyendo el alumno con discapacidad intelectual. Si, por ejemplo, tras realizar tu evaluación diagnóstica te percatas que el alumno cuenta con escasa estimulación, que no se involucra por iniciativa, que desconoce muchas de las actividades y de los materiales que se usan de forma cotidiana en la escuela, que requiere apoyo individual y que le enseñes cómo usar ciertos materiales paso a paso, pues esto te dará una idea de que al plantear una actividad o una sesión de trabajo, debes realizar ajustes que involucren disminuir el grado de dificultad específicamente para este alumno o alumna, que el tipo de materiales que vas a implementar quizá no sean los mismos que con todo el grupo. A lo mejor el día de hoy vamos a trabajar alguna actividad específicamente, por ejemplo, el recortado, y quizá haya niños que ya dominan el uso de la tijera, pero a lo mejor en nuestro pequeño, pues todavía tenemos que regresarnos a trabajar esta parte del tono muscular. Quizá con él o ella vamos a comenzar con actividades que impliquen prensar, rasgar, estrujar, puede ser papel periódico, hojas que ya no utilices, pero darle la oportunidad de que manipule y que vaya desarrollando fuerza, tono muscular y coordinación visomotriz. También habrá que pensar en que el tiempo de cada actividad para estos pequeños debe de ser breve porque se distraen con facilidad, y que si se distraen pues requerirá de que la educadora o algún compañero, ya sea de los más aventajados o alguien con quien ya haya conectado a nivel de amistad, pues sea quien le apoye en monitorear los avances que tiene. Nuevamente, por campo de formación o área de desarrollo deberás trabajar lo siguiente.
para que comience a adquirir los aprendizajes del campo del lenguaje y comunicación, comienza por hablarle en todo momento. Pide que se comunique cada vez más contigo y con sus compañeros. Aunque al principio solo lo haga por señas, pídele que trate de imitar las expresiones faciales o los movimientos cuando están cantando, cuando están participando en un diálogo. Ante todo, que no permanezca pasivo cuando utilices algún material, hazle mención de lo que le estás proporcionando con frases como: te acabo de dar una hoja y crayolas, vamos a colorear, y después muéstrale cómo lo debe hacer poniéndole el ejemplo de manera práctica. Hazlo tú y posteriormente permite que él o ella lo intenten. Motiva a sus compañeros y compañeras a que le hablen, que eviten darle las cosas si solamente se las señala o si se las arrebata. Utiliza frases de cortesías como hola, buenos días, gracias, por favor, etcétera, y pide que él o ella las vayan utilizando poco a poco para que se familiarice con los usos sociales del lenguaje. Cuando trabajes asambleas o lluvia de ideas, siempre contempla su participación. Puedes pedir que se apoye en juguetes, en dibujos u otros objetos, pero siempre tómalo en cuenta durante las participaciones en grupo e individuales. Realicen actividades como cantos, juego teatral, juego de expresión corporal y gestual como complementos a la expresión oral. Insisto, el lenguaje no solo involucra las palabras. Utiliza también una secuencia con pictogramas de las distintas actividades que van a realizar a lo largo del día. Permite que explore libros, destina espacios para que tú le leas de forma individual o quizá por parejas con compañeros que estén más aventajados que él. Para las actividades de lengua escrita, trabaja actividades que estimulen sensorialmente, adecuando los materiales a un mayor tamaño, como en el caso de un cuaderno más grande, y poco a poco ve reduciendo los espacios. Por ejemplo, puedes comenzar con garabateo libre sobre el patio utilizando gises y después pasar a hojas de papel de estraza con marcadores gruesos o crayolas gruesas, y después pedirle que coloree dibujos en tamaño doble carta y finalmente trazos en una libreta de tamaño profesional. Aunque en lo personal yo siempre he estado en desacuerdo con el uso de libretas para nuestro nivel. Pienso que al llegar a la primaria y a lo largo de toda su escolarización, los niños y niñas forzosamente deberán trabajar en un cuaderno y que por lo tanto en el preescolar tenemos muchas otras alternativas variadas para el uso formal de un cuaderno. Desafortunadamente veo que en la actualidad se han popularizado actividades gráficas, ya sea en una libreta o en un libro o en hojas impresas, que incluso contienen dibujos que de verdad a mi parecer son poco adecuados, insisto, para el nivel de preescolar. Y nuestro nivel tiene esta bondad de poder utilizar muchos recursos para el aprendizaje, este aprendizaje situacional del que nos han hablado muchos pedagogos e investigadores educativos contemporáneos y que de verdad es posible en nuestro nivel. En mi experiencia, algo que nos ha sido muy funcional es solicitar a la familia que elaboren un cuaderno con hojas de papel de estraza. Este papel que se ocupa comúnmente para envolver las tortillas, lo que hacemos es pedirles que compren unas 30 hojas y que las corten por la mitad, de tal manera que el cuaderno queda más o menos de un tamaño de una cartulina, y comenzamos a realizar algunas actividades donde el alumno o alumna tiene la posibilidad de trabajar en espacios amplios con actividades como el garabateo, el coloreado libre, el rasgado, el estrujado, entre otras, que le van a permitir ubicarse en un espacio y reconocer cómo se debe usar un cuaderno a lo largo de su escolarización, pero sin que este sea como tal en actividades gráficas solamente, solo es un refuerzo para empezar a hacer uso de ciertos materiales, texturas y estimular nuevamente a través de los sentidos. En el nivel preescolar, aquí sabemos que tenemos el libro de trabajo Mi Álbum Preescolar, que es el libro de texto gratuito que otorga la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, cabe señalar que muchas de estas actividades no están adecuadas para un niño o niña con este tipo de discapacidad, en especial cuando no ha tenido la estimulación adecuada en los años anteriores a su ingreso al preescolar.
por lo que para comenzar a trabajar les sugiero hacer uso de este cuaderno de tamaño grande y bueno, sobre la marcha ya podremos ir después ajustando algunas actividades de mi álbum preescolar. Para el trabajo en el campo de pensamiento matemático, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos tener en cuenta que el alumno o alumna con discapacidad intelectual probablemente permanezca por más tiempo en la etapa sensoriomotora. Las educadoras sabemos que los niños en edad preescolar normalmente se ubican ya en la siguiente etapa, que es la preoperacional, pero en estos niños en particular transitar de una a otra les puede llevar más tiempo, por lo que aquí tus actividades deberán encaminarse en un primer momento a favorecer habilidades básicas del pensamiento como la atención, la concentración, la percepción y la memoria, y procurar que el trabajo permita la manipulación directa del material didáctico variado, recordando que nuestra principal fortaleza en preescolar es el juego. Podemos realizar actividades que no solo sean motivadoras y divertidas, sino que sean actividades que tengan un aprendizaje situacional, es decir, situaciones reales para nuestros niños. Trabajar todo lo relacionado a agrupar, a clasificar, a seriar objetos. Estas actividades suelen ser una de las fortalezas en los niños con discapacidad intelectual porque implican la mecanización de acciones. Es muy común verlos agrupando los objetos, organizándolos por color, por tamaño, aun cuando no tengan desarrollados de manera verbal estos conceptos, pero ellos lo suelen hacer porque, insisto, son procesos en los que van observando y van mecanizando las acciones. Entonces, es una fortaleza que las educadoras pueden ocupar en estas actividades. También debemos trabajar los principios de conteo, como te comenté antes. Comienza con correspondencia uno a uno a través de situaciones de reparto de materiales o en juegos como cuando juegan a la comidita y debemos ayudar a colocar la mesa para el número de integrantes que van a comer. Podemos pedirle al niño o niña con discapacidad intelectual que sea el encargado de hacer esto y empezar a hacerlo a manera de juego. Procurar dar indicaciones generales también al grupo y posteriormente tendrás que dirigirte a él o ella de manera individual, darle ejemplos tanto verbales como visuales y de manera práctica y permitir que lo realice, reorientar si es necesario o corregir de una manera amable, dividir las actividades en pequeños pasos y graduar la dificultad. Por ejemplo, si vamos a trabajar en espacio, forma y medida, con configuraciones como en el Tangram, primero será importante que presentes el material a tu alumno, permitirle que lo explore libremente, sin mayor intención que el conocerlo. Esto lo tendrás que hacer una o varias veces. Después vas a tener que enseñarle cómo se llaman las piezas y cómo las vamos a utilizar. Tendrás que explicarle cómo es girar una pieza o voltearla completamente para poder armar una figura. Después podrás pasar a permitir la construcción libre sin tener un referente como en el Tangram de manera convencional. Una vez que ya nuestro alumno o alumna se haya familiarizado con su uso, podrás pasar a enseñarle a introducir las tarjetas con las imágenes del Tangram para que él observe cómo puede construir una figura. Quizá en un principio puedas comenzar con figuras que solamente se forman al utilizar 2 o 3 piezas y utilizando la imagen para que el niño o niña sobreponga sobre esta misma. Conforme vayan avanzando y tú observes que tu alumno va adquiriendo mayores fortalezas en esta actividad, podrás hacerlo como lo aplicas con la generalidad de los niños. Pero si tú ves que tu alumno o alumna no accede de esta manera, no te preocupes. Recuerda que muchos de los ajustes que debemos de realizar con nuestros niños es precisamente en este sentido, en el grado de dificultad. Si tú pretendes que tu niño o niña alcancen el mismo nivel que sus compañeros a la par y en el mismo tiempo, lo más probable es que vas a generar frustración en tu persona y en tu alumno. Si tu alumno o alumna se queda un nivel más abajo de dominio del aprendizaje, pero logras consolidarlo favorablemente, pues ya ahí tenemos un punto de partida muy específico.
probablemente el grado siguiente o en el nivel educativo siguiente logre lo que tú estabas esperando alcanzar en este momento. Será importante darle tiempo de respuesta y para generar estos aprendizajes. Para exploración y comprensión del mundo natural y social, aprovecha las distintas áreas con que cuenta la escuela. Explore los espacios al aire libre, permitiendo que observe y que manipule materiales que no representen ningún riesgo para él o ella. Describe los diferentes elementos de su entorno, como las plantas, los árboles, los espacios o elementos diseñados por el ser humano, para qué les sirven, cómo los utilizamos. Nuevamente, la estimulación sensorial y el lenguaje oral toman un papel de suma importancia. Permite que reconozcan las costumbres y tradiciones y que participe de manera vivencial de ellas, y continúa reforzando todo lo referente a su identidad personal, familiar y nacional. Apóyate en fotografías de su familia para que identifique quiénes son, qué acciones de la vida cotidiana y de trabajo realizan en el hogar. En el área de artes, tenemos que considerar que esta representa una magnífica oportunidad de aprendizaje para los niños con discapacidad intelectual, porque permite la manipulación de materiales variados, la libre expresión creativa de distintas formas y propicia una oportunidad para experimentar logro y éxito, que son vitales para motivar a nuestros alumnos. Así que haz uso del juego teatral, el juego simbólico, el baile, el canto, la pintura, la escultura, el dibujo y la música en general. Considera que deberás comenzar por acercar a tu alumno o alumna a los diferentes elementos de las artes y enseñarle cómo usar, por ejemplo, un pincel o unas acuarelas, cómo modelar formas básicas para que a partir de ello pueda realizar una escultura más elaborada. Permite que observe e imite los movimientos y las secuencias de ritmo, que explore objetos sonoros, ya sean objetos del entorno o instrumentos musicales si es que cuentas con ellos, pero sobre todo permite que sea él o ella quien realice sus creaciones artísticas. Y aquí hago énfasis en este punto porque regularmente cuando vemos el dibujo o la pintura o la escultura de un niño con discapacidad intelectual, pues las educadoras observan que al compararlo con los dibujos o los trabajos de los demás compañeros, pareciera que el trabajo que elaboró este pequeño o pequeña pues no tiene forma, no tiene pies, no tiene cabeza, y a veces en el afán de querer entregar un producto terminado, he observado cómo algunas educadoras terminan ya sea sujetándole la mano al niño en todo el proceso o terminando ellas mismas los trabajos de los niños para entregarles a los papás un dibujo o una pintura o una escultura y que se vea como si ellos lo hubieran hecho. Esto para mí representa una gran falta de respeto hacia el niño o niña. El hecho de que el adulto no comprenda cómo el niño elaboró este objeto o lo que para él o ella representa, no quiere decir que este trabajo esté mal, quiere decir que él está en otro proceso distinto. Y una de las ventajas del arte es precisamente eso, ¿no? Que no tiene que seguir los convencionalismos. Recordemos que, por ejemplo, artistas como Pablo Picasso, pues quizá para muchos sus cuadros nos resulten poco comprensibles, bastante abstractos. Habrá quien diga incluso, no le entiendo, no me gusta, no sé lo que quiso expresar, pero eso no significa que no sea una obra de arte o que no haya tenido la sensibilidad para expresar algo. Que uno no lo entienda es muy diferente a que ese trabajo no tenga valor en realidad. Para abordar educación socioemocional, procura evitar que se generen barreras de sobreprotección tanto por parte de ti como educadora como de los alumnos que integran el grupo y en general de las educadoras y de los alumnos de toda la escuela. Aplica las normas de convivencia para todos por igual. Solo recuerda que el alumno con discapacidad intelectual requiere de apoyo continuo de un adulto,
para comprenderlas, interiorizarlas y llevarlas a la práctica. Propicia el trabajo colaborativo diverso, en grupo, en equipos, en parejas, etcétera. Que todos los niños tengan la posibilidad de convivir entre ellos, tengan o no tengan discapacidad. Evita etiquetar al alumno por ciertos comportamientos que pueda tener al inicio del ciclo escolar, como pegar o jalar. Recuerda que esto lo hace porque no cuenta con mayores recursos, pero en la medida en la que tú motives estos aprendizajes, pues dejará de hacerlo y los integrará otros más como formas de comunicación más funcional. Y finalmente, en educación física también encontrarás muchas oportunidades para el aprendizaje. Procura el trabajo en espacios amplios como el patio y otras áreas como superficies irregulares, escaleras con barandal, el uso de implementos como aros, pelotas, conos, bastones, cuerdas para saltar, paliacates, etcétera. Todo lo que se te ocurra que le pueda servir a este pequeño o pequeña. Permite que el alumno participe en juegos físicos, primero libres y después más estructurados, ubicándolos cercano a ti al realizar las actividades para que puedas nuevamente monitorearlo. Da las indicaciones grupales y después brinda apoyo individual en lo posible. Si tu niño todavía no desarrolla de manera coordinada la marcha o la carrera, pues será un buen momento para que empieces a trabajar juegos que impliquen estas habilidades. También tendrás que trabajar la velocidad de reacción, el equilibrio, específicamente en los niños con discapacidad intelectual suele estar por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Observamos que son un poco torpes en su andar, que no reaccionan de inmediato, por ejemplo, cuando les lanzamos una pelota o ellos tienen que cacharlo, pero si nosotros estimulamos estas habilidades de manera diaria, junto con otras actividades que tienen que ver con el esquema corporal, con trabajar actividades motrices también finas, para que logre actividades como ensartar pinzas, ensartar algunas otras piezas, estrujar, recortar, etcétera. Vamos a tener la posibilidad de que logre consolidar en general todo este aspecto de la educación física. Solo recuerda adecuar los materiales. Por ejemplo, se suele trabajar en actividades donde los alumnos ensartan piezas sobre un cordón y casi siempre se ocupan piezas muy pequeñitas. Reitero que estos pequeños, al tener bajo tono muscular, esto puede ser complejo. Entonces, lo único que tenemos que adecuar es que para ellos sea quizá un lazo más grande o un palito que esté más estable y que ellos vayan enganchando piezas más grandes para desarrollar esta coordinación motriz fina. Bueno, creo que el panorama que les he brindado es mucho más amplio, aunque vuelvo a reiterar que cada caso es único y que esto no es una receta o un manual que se pueda aplicar de la misma forma para todos. Lo que traté de hacer es dar mayor certeza de los recursos con que contamos en la familia y en la escuela, y que aunque no seamos especialistas, hay mucho que podemos hacer para elevar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad intelectual. Para resumir las acciones que podemos realizar, recuerda: número 1, sé paciente al enseñar a tu hijo o a tu alumno. Recuerda que le llevará más tiempo y requerirá mayores oportunidades. Número 2, divide la actividad que vayas a enseñar en pequeños pasos y ve realizando uno a uno hasta culminar. Bríndale ejemplos prácticos, deja que lo realice y vuelve a reorientar si es necesario. Número 3, háblale en todo momento. Crea en él o en ella una verdadera necesidad por comunicarse con quienes le rodean. Número 4, evita la sobreprotección en cualquier contexto. Esto no le ayuda, y recuerda que si tus expectativas como padres o maestros son altas y realistas y además estimulas el aprendizaje adecuadamente, los avances serán evidentes. Número 5, edúcate. Si como padre o maestro no conoces sobre esta discapacidad, pero a tus vidas llega un niño o niña con esta condición, es importante que cuentes con los elementos necesarios.
Les recuerdo nuevamente que los materiales de apoyo de este y otros episodios están en la página de Enséñame a Crecer en Facebook. Les invito a darse una vuelta por la página, a seguirme y dejar los comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Sé que fue un episodio bastante extenso, pero espero que valga la pena para aclarar sus dudas y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.